Crónicas del señorío de los Luna Cornago. Precisamente el sonido que estamos escuchando, el de las campanas, va a ser protagonista en la crónica de hoy. Pero antes de hablar de las campanas y de su importancia, como siempre saludamos a su cronista, Angelines Mercader. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Y es que las campanas podemos decir que es un sonido muy nuestro, ¿no? De este país, de esta comunidad y bueno, cada uno reconoce seguro que el sonido de la campana de su pueblo o la campana que más cerca le toca. Sí, Diego, pues mira, escuchar una campana es escuchar lo mismo que oyeron nuestros ancestros hace muchos años. Es el mismo sonido, música viva guardada en el bronce de cada una de ellas. Además, las campanas que sabemos que han marcado una importancia en el día a día, ¿no? En el discurrir del día de los pueblos, que hay distintos toques de campanas que se utilizaban incluso para lanzar lo que sería el WhatsApp de hoy en día, ¿no? Esas señales que se tenían que enterar todo el mundo. Sí, exactamente, era el medio de comunicación que había en la época y cada uno de los toques es diferente y entonces así la gente sabía exactamente qué era lo que se quería expresar, ¿no? Si era júbilo o si era peligro o si era algo muy muy trascendental como la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, hay varias maneras de sacarle ese sonido a las campanas. Tañer la campana, voltearla, bandearla o repiquetear. Cada uno es diferente entre ellos y se utilizan o todos juntos o varios para hacer cada uno de los sonidos y cada uno de esos mensajes. Y hay que recordar que el toque manual de campanas ha sido recientemente declarado Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, o sea que estamos hablando de algo serio. Exactamente, algo que debemos de mantener y conservar, no de intentar apagar su voz, como en muchas ocasiones parece que estamos intentando hacer. Bueno, pues hay que decir también que las campanas y su importancia, como han estado ahí tanto tiempo, nos han dado para curiosidades, para anécdotas, para historias que contar. Y precisamente vamos a empezar el repaso por las campanas, por los campanarios de la Lama Linares, con este sonido. Nos vamos hasta Igea. Pues así suena la campana de Igea. ¿Y qué podemos contar de Igea, de su campanario, Angelines? Pues de Igea podemos contar un milagro que comienza así. El día de San José del año 1882, los igeanos recibieron a unos misioneros, los reverendos padres Burgos y Chonchillos. Hicieron una misa, se juntaron más de 2.000 personas. Al día siguiente, el día 20, cuando los padres estaban juntando a las madres de familia, pues resulta que después de la misa que hicieron, salieron de la iglesia, grupos grandes, y estando todos allí en la plaza, pues la campana grande, la campana Asunción, de más de 38 arrobas, cayó bajando, bajando en vertical. Cayó primero, golpeó el reloj, después tropezó en el borde de una cornisa y después eso hizo un tiempo para que la gente pues fuera marchándose del sitio, ¿no? Y finalmente pues fue a parar contra la pared de una casa y se hundió en una bodega. Entonces, pues bueno, el milagro fue que no pilló absolutamente a nadie y todo el mundo pensó en este caso pues que la Virgen del Villar pues los había protegido de semejante desastre, ¿no? El día 22 se celebró una misa de gracias y sencillamente pues la campana, ese fue el milagro, el que los vecinos desde aquel año lo recuerdan constantemente en canciones o en versos. Y es que esos versos han llegado hasta nuestros días, ¿no? Porque claro, la importancia de que no te caiga una campana de 38 arrobas encima es soberana. Exactamente, mira, los versos son muy cortitos. María Asunción me llamo, 100 arrobas peso. El que no se lo crea, que me levante al peso. El pasodoble
que compone el liceano don Ángel Sáez Benito, dicen en estos versos: Virgen Santa del Villar, milagrosa y soberana, tú nos supiste librar del cólera y la campana. Buena forma de recordar que a nadie le cayó encima esa campana, la campana Asunción, que imagino que fue la más perjudicada, ¿no?, en esa caída. Sí, bueno, la campana en realidad tampoco se rajó ni le pasó nada, pero bueno, se guarda un esboto de ella pues en la ermita de la Virgen del Villar. Y las otras campanas pues también tienen nombre. La segunda campana es San José, la tercera campana es el Sagrado Jesús y después hay 2 campanillos. Y para tocar estas campanas pues se necesitaban a 5 hombres, ni más ni menos, 2 para bandear la campana grande, 2 para bandear las campanas medianas y 1 para el campanil. Bueno, pues este repaso a las campanas de Igea y nos vamos con otro sonido a otra localidad. Porque suenan las campanas de Cornago. ¿Y qué podemos decir de ese campanario, de esas campanas? Pues mira, las campanas de Cornago se encuentran tanto en la parroquial de San Pedro como en la ermita de San Blas y Santa Catalina. Estas campanas las tocaban exclusivamente los hombres, tanto las campanas de Igea como todas las campanas las tocaban exclusivamente los hombres. La campana grande se llama zambo y esta campana, el último campanero de Cornago se llamó, que ya murió, Manolo Abad. Era capaz de tocar todas las campanas, las 5 campanas a la vez. 2 las tocaba con una mano, otras 2 las tocaba con otra y con el pie tocaba a zambo bandeándolo desde el suelo. Bueno, pues interesante habilidad, imagino que le costaría lo suyo aprender a que sonasen como tienen que sonar, porque claro, hemos dicho que había muchos toques que no se tocaban de cualquier manera. Exactamente. Después también hay una peculiaridad, que también en una ocasión la campana del campanario se cayó y en otra ocasión, en los años 70-80, un rayo cayó en el campanario y quedó soldada la campana y la cuerda, ¿sabes? Ajá. Y entonces, pues a partir de ese momento, pues esa campana ya no se pudo tocar más así, a bandeo. Bueno, pero suerte también, que no hubo ningún vecino, en este caso ningún cornagués, afectado por esa caída de la campana y por ese rayo. Mejor que caiga en la campana que le caiga a alguien encima. Y vamos con otro sonido. Nos lleva a la iglesia de San Antón de Valdeperillo. En este caso, Angelines, vemos, ¿no?, por el sonido que las campanas son más pequeñas, que es más agudo, que estamos hablando de una dimensión menor. Claro, la iglesia de San Antón de Valdeperillo es más pequeña, tiene 3 campanas. La más grande hemos descubierto que se llama Ambrosio, aunque ya nadie recuerda el nombre, y tiene grabado una grabación que se dice Ave María. La campana grande fue repuesta porque también cayó de la torre en el año 1805. Hay que tener en cuenta que las campanas se caen porque también los yugos se deshacen, es de madera y terminan rompiéndose, ¿no? Y no son las campanas originales de la Edad Media, sino que se van sustituyendo, sí, cuando algo se estropea se pone uno nuevo. Exacto. Entonces la campana grande se repuso en el año 1805 y después el campanil nunca más volvió, ahí se quedó, entonces pues no tenemos campanil. La campana de en medio se repuso en los años 55, 58 más o menos, porque se rajó y entonces pues sonaba mal. En la Torre de la Espadaña de Valdeperillo, además, se colocó en el año 1710 un conjuratorio, que esto es algo muy interesante, para exorcizar tormentas desde allí. Es muy típico de todos los campanarios, ¿no? Pero este es que lo he encontrado documentado, que costó 400 reales, pero lo que no existe ahora mismo es dónde estuvo ubicado ese conjuratorio. Entonces, pues es muy interesante porque, bueno, cuando venían las tormentas, pues tocaban las campanas, pom, 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 hasta que se marchaba la tormenta. Se creía que con eso, pues las tormentas se deshacían con el sonido de la campana. En las fiestas mayores, por ejemplo, los hombres subían a bandear la campana grande en San Antonio y en el Rosario. Sin embargo, este es el único pueblo, el mío, Valdeperillo, en el que las mujeres jóvenes y solteras tomaban la iniciativa el día de Santa Águeda para bandear la campana mediana. Ajá.
Es el único. En ningún otro campanario han subido las mujeres a bandear, solamente en Valdeperillo. Se subían en la parte de arriba, se subía por el coro, se salía al exterior, a una pequeña plataforma, las mujeres se ponían a carramanchón, o sea, así con las piernas abiertas, y de dos en dos, cuidando de que el vuelo de la campana no te sacara hacia afuera, pues entonces bandeaban el día de Santa Águeda para pues pedirle a la Santa pues por su protección, para pedir por ellas y por sus senos, ¿no? Porque bueno, es lo más característico de Santa Águeda. Y has comentado al inicio, Angelines, que habéis conocido recientemente, ¿no?, el nombre de la campana, que era un nombre olvidado, y es que para ello, habéis volado hasta un dron, ¿no?, para poder asomarse a la campana y ver con detalle esas grabaciones. Sí, mira, he contado con la ayuda inestimable de José Javier Latasa Aristegui, que tiene un dron, y entonces le dije al pobrecito, haz el favor de subir el dron a ver si podemos ver alguna inscripción o alguna cosa, porque todas las campanas tienen inscripción de la fecha de construcción o de alguna frase en especial o de alguna cosa. Bueno, pues esa excursión aérea con el dron y que obtuvo los resultados, porque ahí está, ese nombre y esa inscripción. Angelines, decías al inicio, que es algo a preservar, recordábamos que había sido declarado patrimonio por la UNESCO. En el caso de Valdeperillo, ¿hay alguien que siga tocando las campanas manualmente, aunque sea en días grandes, en fiestas? Sí, el último campanero habitual que hubo fue Román Iturriaga, pero actualmente es nuestra Loren Pastor quien sigue tocando las campanas con el sistema automático, porque la mujer es muy mayor, pero bueno, ahí seguimos. Loren es la que está encargada de tocar las campanas y no falla. Bueno, pues eso es importante, que no fallen las campanas. Y seguimos hablando de campanas. Nos vamos a otra localidad, a Rincón de Olivedo. ¿Qué podemos contar de estas? Sí, pues Rincón de Olivedo, en su iglesia de Santa María la Antigua, está compuesto el conjunto de campanas de 3 campanas, 2 grandes en posición paralela y luego el campanil que está en la parte de arriba. En el año 1955 también se cambió la campana, puesto que se debió de caer unos años antes, tampoco ocurrió absolutamente nada, ¿no? Y bueno, en este caso he indagado, hemos preguntado, pero desconocemos si las campanas tienen nombre. Yo supongo que sí, pero a veces pues estas cosas van olvidándose un poco en el tiempo. El campanil que preside el campanario fue traído andando desde Corella en los años 30. Lo trajo Pablo Cruz Gil, desde un taller de la localidad, porque su padre era el sacristán, que se llamaba Julián Cruz el Revives, y entonces, pues bueno, una abuelilla de ahí de Rincón de Olivedo, que es su nieta, precisamente, pues se acordaba de que la habían traído, ¿no? Entonces, pues es muy, muy curioso. El toque de volteo se toca en las fiestas patronales de la Virgen de la Antigua, en San Pedro Mártir, en Santa Bárbara, en el Corpus, y el Domingo de Ramos y Viernes Santo. Lo curioso es que en Viernes Santo es uno de los momentos en los que no se pueden tocar las campanas. En ningún lugar, desde Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Entonces, aquí en Rincón de Olivedo lo que se tocan son las tarraclas, o carraclas, como se dicen en algunos lugares, ¿no? Que es un sonido muy fuerte, señalando pues que Dios ha muerto y etcétera. Pero las campanas no pueden sonar en esos días. Y aquí en Rincón de Olivedo se conserva esta costumbre de tocar las tarraclas. Bueno, pues buena tradición también conservada, el tocar las tarraclas, en este caso en Rincón de Olivedo, carracas o carraclas, o depende del lugar donde nos encontramos, un término u otro, y no podíamos terminar la crónica sin hablar de Cervera del Río Alhama. Exacto. En Cervera del Río Alhama es en el único lugar donde todavía se conserva la tradición del bandeo de las campanas. Esta tradición se hace en las novenas de Santa Ana y de San Gil para el mes de julio. Las campanas son bandeadas por los mozos del pueblo, voluntarios, y están dirigidos por don Pablo Martínez Jiménez, que es el último campanero responsable de las fiestas. Viene desde fuera el hombre y enseña a otras gentes pues a bandear, ¿no? Entonces, pues bueno, el toque de estas campanas consiste en un repique
que tiene el compás del baile de la gaita. El baile de la gaita lo están haciendo los danzantes en la calle, y entonces es un toque, es un sonido así tan, 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 es reiterativo. Entonces las campanas los voluntarios tocan el tan tan tan, y don Pablo Martínez lo que hace es el repique, que es ya un sonido más complicado. No he podido recogerlo, pero la verdad es que será muy bonito de poderlo hacer algún día, ¿no? Porque entiendo que van un poco acompasada, ¿no? Lo que es la propia gaita, lo que es el propio baile con el sonido de las campanas y, bueno, y la música de los gaiteros. Exactamente, se coordinan todos, es lo que es el toque de las campanas con el baile que están haciendo con las castañuelas que ellos van tocando. Entonces, pues es algo muy bonito de ver. En el caso de la gaita en Cervera es una de las ocasiones en las que se tocan todas las campanas. ¿Y cuándo más se tocan todas las campanas, Angelines? Pues las campanas se tocan pues en las fiestas grandes como el Corpus, San Antón, Santiago, en fin, el toque de cabezudos, el toque de gigantes. Esta campana grande, la que denominan allí en Cervera el tom, o la campana de la Ascensión, habitualmente la tocan el señor Pedro Martínez y el señor Ángel el Pollo. Y también les acompañan en las otras campanas el señor Casto y el Cabildo de Cervera. Ajá. Y hay que reconocer el mérito, ¿no? Porque, bueno, hoy en día sí que hemos avanzado un poquito en seguridad en el alto de los campanarios, pero tradicionalmente, bueno, se tocaban las campanas sin ningún tipo de protección, ¿no? Sin tapones, sin nada que te pudiese proteger. Absolutamente. Yo cuando les he preguntado, pero bueno, ¿y cómo lo hacíais? Dice, pues abriendo la boca. Así no se estallaban ni los oídos ni los dientes, con lo cual, pues bueno, también, bueno, había un método de seguridad también para las manos, que era ponerse unos guantes de cuero, pues para bandear ciertas campanas como las de Cervera, ¿no? Pero bueno, nada, absolutamente nada, a pelo, abriendo la boca. Pues ese reconocimiento a todos ellos que siguen tocando las campanas, a todos los que lo han tocado. Esperamos que las campanas sigan sonando durante mucho tiempo y que tarde también mucho tiempo en caerse otra, que hemos visto que también es algo que se repite en la historia. Angelines Mercader, como siempre, gracias por habernos descubierto un nuevo capítulo de esta crónica. Pues muchísimas gracias a vosotros y sobre todo muchísimas gracias a toda la gente que me ha ayudado, tanto de Valdeperillo, de Cornago, de Igea, de Cervera, de Rincón de Olivedo. Muchísimas gracias a todos, porque no puedo nombrarlos uno a uno, pero bueno, mi cariño va para ellos de todo lo que me han ayudado y todo lo que han aportado. Pues ahí queda ese reconocimiento. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.